de Mega Noticias MX, Estefanía. Y bueno, a ver, algunas medidas que podemos llegar a adoptar para prevenir el secuestro, ¿es posible? Hola Mitzi, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues lamentablemente la situación de seguridad en el país ha estado en una crisis. Cualquier ciudadano podría ser víctima de cualquier delito. Vemos que hay delitos como extorsión, secuestro, robo a mano armada, que la ciudadanía padece cada día. Pero me gustaría también hablar de los números sobre el secuestro. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2022, los estados con mayor tasa de secuestro fueron Chihuahua, con una tasa de 1.7 por cada 100,000 habitantes, seguido de Morelos, Veracruz, Michoacán y Oaxaca. Pero si se ven los números de secuestro en términos absolutos, de las 4.374 víctimas de secuestro reportadas en 2022, el Estado de México concentró 117 víctimas, Veracruz tuvo 91 víctimas de secuestro, seguido de Chihuahua con 67, Michoacán con 44 y Oaxaca con 36. ¿Qué nos dicen estas cifras, Estefanía? ¿Que han disminuido los casos o que han incrementado y de acuerdo a qué periodos? Bueno, respecto a las víctimas en total de 2022 con las víctimas de 2021, estos mismos datos del Secretario Ejecutivo nos dicen que hubo una disminución de 13%. También diariamente en las conferencias de prensa matutinas, en los informes de seguridad, se dice que los secuestros están disminuyendo, pero lo que ha estado diciendo Causa en Común desde hace bastante tiempo es que hay una cifra negra en cuanto a secuestro, en cuanto a todos los delitos, y esta cifra es de más del 90%. Y esto quiere decir que de cada 100 delitos que ocurren, solamente 10 se denuncian, y de estos 10, solamente 7 se investigan. Y, por ejemplo, de este universo de 100 delitos que tenemos, en el que solamente 7 se investigan, este número de 7 es el que nos reporta el Secretario Ejecutivo. Es decir, el Secretario Ejecutivo no nos dice cuántos delitos ocurrieron, sino cuántas carpetas de investigación se abrieron por tal tema. Entonces, creo que tendríamos que tener un poco de crítica hacia estos datos del secretariado que nos dicen que hay una disminución de 13%, pero tendríamos que medir también la disminución de la cifra negra. Y vemos que la cifra negra de delitos y de secuestro no ha estado disminuyendo. Sí, esto es bien relevante lo que nos dices, porque hemos estado haciendo un análisis de varios delitos que se presentan en nuestro país. Recordaba hace unos días que veíamos el tema de la extorsión, que también tiene una cifra negra considerable ante la falta de denuncia por parte de las personas. Y ahora cuando nos dicen en el secuestro también hay una cifra negra que de alguna forma es manejado de manera política, bueno, y qué gobierno no lo ha hecho respecto a cómo se da a conocer a la población de que va disminuyendo o va incrementando tal o cual delito. Particularmente en el secuestro, también pudiera tener que ver que quienes lo llevan a cabo, quienes lo ejecutan, hacen al mismo tiempo otro tipo de delitos, es decir, está conjugado con otro tipo de delitos. Relacionado con extorsión, con robo, y también tenemos un problema que cada entidad federativa tiene su propio código penal. Entonces tenemos 32 entidades que están clasificando los delitos de distinta forma. Tenemos distintas categorías como secuestro extorsivo, secuestro con calidad de rehén, secuestro para causar daño, secuestro express, otro tipo de secuestro, también entra tráfico de menores, rapto, y hay otra categoría en la que hemos estado haciendo mucho énfasis, que es otros delitos que atentan contra la libertad. Y sobre esto tenemos un ejemplo que es el caso de San Luis Potosí, en donde se reportaron 13 víctimas de secuestro en 2022. Y en este mismo estado se reportó una disminución del 61% con respecto a 2021.
Sin embargo, si se analizan otras categorías de este tipo de secuestros, como otros delitos que atentan contra la libertad personal, en esta clasificación se reportaron 728 víctimas. Es decir, parece que hay un juego de etiquetas que también abonan a la desconfianza que se tiene hacia los datos del secretario ejecutivo. Y también sí, me gustaría pareciera agregar que dependiendo de lo que conviene es justamente este cambio de etiqueta. Ahora, déjame preguntarte, hace poco incrementaron las penas también respecto a este delito. ¿Sirvió de algo? Pues ahí no sabría qué decir, porque también tenemos un problema de impunidad. Entonces, está bien, suben las penas, pero ¿cómo demuestras que esto tiene impacto en la disminución o no de estos delitos? Y, por ejemplo, también tenemos la Estrategia Nacional de Seguridad, que se plantea como un objetivo acabar con los secuestros, disminuir con los secuestros. Pero también vimos que durante 2019, 2020 hubo recortes presupuestales a la Coordinación Nacional Antisecuestro. La CONACE, que es este organismo que tiene que coordinar a las 32 unidades especializadas en el combate al secuestro. Pero algo que también nos llama la atención es que esto se plantea como una estrategia nacional que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, pero vemos recortes presupuestales y vemos un poco de opacidad en el actuar de la CONACE, porque no tenemos informes anuales que nos digan qué estrategias están llevando a cabo, informes, más allá de los informes quincenales que se presentan en las conferencias de prensa matutinas. Estas presentaciones no sirven tal cual como informes de seguridad para comprobar que se están efectuando las estrategias. Ahora, Estefanía, déjame preguntarte esto, porque hemos visto también un cambio en el tema de los secuestros, la manera en cómo se practica. Hemos detectado también que incluso casas de seguridad tienen fachadas de casas de rehabilitación. ¿Esto qué tan frecuente está siendo en los últimos tiempos? Pues bastante frecuente al parecer. Y los criminales desafortunadamente siempre encuentran distintas modalidades de llevar a cabo sus actos delictivos. Vemos también que hay bandas de secuestradores y pueden agarrar a un elemento de la banda, pero la banda sigue operando. Es como la serpiente de varias cabezas, ¿no? Que cortas una y aún así las demás siguen avanzando, y lo que decíamos hace unos momentos, que está relacionado incluso con otros delitos más. Pueden no practicar uno, pueden practicar otro, pueden practicar todos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué se necesitaría para tener una verdadera prevención de este delito del secuestro? Se necesitarían actividades de inteligencia por parte de elementos ya sea de la Guardia Nacional, de las policías estatales, policías municipales, pero vemos, por ejemplo, a nivel federal que hay una confusión entre inteligencia, operaciones de inteligencia y operaciones de espionaje. Necesitaríamos también acabar con la coordinación. Así es. Y también la impunidad sigue siendo un problema. No solo en el delito de secuestro, sino en todos los delitos. Vemos que las víctimas pasan mucho tiempo a la espera de recibir justicia. Y bueno, ahorita que preguntabas de la modalidad de los secuestros, si ha cambiado. Revisando la ENVIPE 2022, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, según datos de esta encuesta, durante 2021, 56.6% de los secuestros estimados tuvieron una duración de menos de 24 horas. Y este tipo de modalidad se relaciona mucho con extorsión también. Ajá.
Claro, porque es una manera de presionar, ¿no? Otra forma más de presionar para el delito de extorsión o cobro de piso, que es lo que hemos estado viendo en varios puntos del país. ¿Hay alguna zona en particular álgida de México en donde más se está presentando este tipo de casos y que la impunidad, bueno, pues es mucho más, vamos, está en todo el territorio mexicano, pero es mucho más palpable? Pues al menos en 2022 el Estado de México tuvo la mayor cantidad de víctimas registradas por secuestro, que fueron 117 víctimas. Y bueno, esto nos dice... Pero esas son las cifras oficiales, ¿no? Las que nos presenta el secretariado, pero que ustedes en este monitoreo que realizan, tanto de medios de comunicación como informes que se dan a conocer, oficiales y no oficiales, incluso de universidades que también revisan estas de organizaciones como las suyas, una zona, independientemente del Estado de México, álgida. No, ahora mismo te fallo con ese dato, pero seguramente lo debemos tener. Pero bueno, para muy bien. concluir Gracias, un poco, Estefanía, por la información, por este análisis que es importante. Gracias, Michi. Gracias a ti. Sí, dime. Gracias Estefanía López, que pues estábamos platicando en esos momentos con ella, que ella es investigadora de Causa en Común y que bueno, pues nos da estos datos importantes. El delito de secuestro está ligado con otros más, ha venido cambiando las modalidades en las que se practica y que también otra de las situaciones es que la duración de estos son cada vez más cortos. Esto también es relevante. Pero bueno, mire, vamos a esto porque Puebla también es uno de los estados en los que se está registrando el tema del secuestro y las principales víctimas pues son las mujeres. Vamos con mi compañero Rodolfo Sosa con el reporte. Adelante, Rodolfo, con esto que además es muy preocupante. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto para comentarte acerca del delito de secuestro aquí en el estado de Puebla. Y es que la entidad es uno de los que contienen mayor número de casos acerca de este delito. Y en la siguiente nota te estaré compartiendo mayores detalles. Las imágenes que usted acaba de ver pertenecen a enero de este 2023 y hacen referencia a un intento de secuestro en el municipio de Tecamachalco. De acuerdo con el reporte de Alto al Secuestro, Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de secuestros. La cifra en Puebla en el mes de diciembre de 2022 fue de 3 casos, de los 64 acumulados en el país. Dentro de esa problemática, pues hay un incremento considerable en el número